Los métodos por pasos de bajada se basan en una ordenación de los p-valores y con sus correspondientes hipótesis nulas, ¿no? ¿Vale? Vamos ordenando los p-valores y lo que vamos a hacer es determinar a partir de qué subíndices, es decir, yo cojo todos los p-valores que tengo, los ordeno y ordeno sus hipótesis según los p-valores, elijo un R y estrella, un valor, a partir del cual todas las hipótesis son rechazadas. Todas las hipótesis nulas son rechazadas. Es decir, cuánto tiene que valer el p-valor, qué nivel tengo que cortar para que a partir de ahí todas las rechacen. ¿Vale? El método de los métodos de pasos de bajada que más se conoce y más se utiliza es el que se llama método de Holm. En el método de Holm lo que hacemos es lo siguiente. Definimos el I a partir del cual vamos a rechazar todas las hipótesis nulas como el mínimo de los sís que hacen que el p-valor correspondiente a ese orden, al RI, sea mayor que la cantidad que calculamos como alfa dividido. Y aquí hay una rata, perdonadme, es n mayúscula, ¿vale? Es el número de contrastes menos si más 1. ¿Vale? Es decir, por un lado, imaginaros, ordenamos los p-valores. Esa sería una columna. Y por el otro lado vamos poniendo, para cada uno de esos órdenes, pues pondríamos, el primero es alfa dividido m menos 1 más 1, n menos 2 más 1, n menos 3 más 1, ¿vale? Vamos poniendo a la vez las dos. Y vemos en qué momento el p-valor es mayor que ese valor, ¿vale? De ahí, a partir de ahí, lo que haríamos sería rechazar todas las hipótesis nulas, ¿vale? Que están por encima, perdón. O sea, ese sería el punto a partir del cual ya no rechazaríamos ninguna más. Habríamos rechazado todas las que están por encima. Bien, ¿cómo hacemos eso para que no tengamos que ir a mano, digamos, calculando y comparando los p-valores? De nuevo, lo que hacemos es transformar los p-valores en función de esta cantidad de aquí, donde lo que estamos calculando, de nuevo siempre el mínimo entre 1 y el p-valor transformado, porque no podemos tener p-valores mayores que 1, y entonces calculamos todos los que son de esta forma, ¿vale? Como si dijéramos, pasamos el denominador multiplicando al otro lado y cogemos el máximo de todos esos valores, ¿vale? Para todos los casos. Lo hacemos para todos los casos y hacemos el máximo de esos valores. Con eso obtenemos un p-valor ajustado que compararemos nosotros, simplemente lo vamos a comparar con alfa. ¿Vale? Nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo se ha hecho esta ordenación, porque cuando nosotros le digamos al software, en concreto a R, que nos proporcione ese p-valor ajustado mediante el método de Holmes, pues podremos obtener directamente la comparación con alfa. O sea, nosotros solo tendremos que preocuparnos de comparar con alfa, pero tenéis que tener en cuenta que lo que está haciendo internamente es eso. Está ordenando los p-valores y viendo a partir de qué momento se cumple esta desigualdad, ¿vale? Y para el primero en que se cumpla, pues todas las anteriores las estaremos rechazando. Todos los métodos, tanto el método de Holmes como el método de Bonferroni, lo que están controlando es la FWR, es decir, 1 menos la probabilidad de no cometer ningún error. Como estamos buscando no cometer ningún error bajo ninguna circunstancia, porque además es un control fuerte, vamos a conseguir un método muy, muy conservador. Y vamos a encontrar muy pocos positivos. Ya lo podéis pensar con lo que os decía el método Bonferroni, si estamos dividiendo por el número de contrastes o multiplicando el p-valor por el número de contrastes, cuando tenemos muchos contrastes es prácticamente imposible que rechacemos en ningún caso. Entonces, vamos a ver otros procedimientos que permiten algunos errores tipo 1, es decir, no son tan fuertes, siempre y cuando ese número sea pequeño, claro, en comparación con el número de hipótesis rechazadas. Es decir, nos vamos a estudiar la proporción de
de rechazos que sean falsos, ¿vale? Básicamente. Y eso es lo que se llama controlar la False Discovery Rate, de la que ya hablamos, la FDR. Para hacer esto vamos a utilizar métodos que son muy similares al de Holm o al de Bonferroni, en el fondo no se van mucho, lo que pasa es que el tipo de corrección que proporcionan es más suave. Uno de los métodos es el que se llama de Mercamini y Hochberg, que hace una cosa muy similar al de Holm, lo que hace es ordenar los p-valores y encontramos una I también que tenemos que comparar, como si dijéramos, ordenamos los p-valores y los vamos comparando con una cantidad que tiene que ver con el orden y el número de contrastes y el alfa original, el 0.05, el 0.05 o el que pongamos, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, a partir de ese, o sea, hasta ese I, digamos, hasta ese I estrella, vamos a rechazar todos los p-valores que estén por encima. Pero de nuevo, nosotros ni tenemos que ordenar los p-valores ni tenemos que ver cuál es el distinto alfa I, ¿vale? No lo vamos a hacer así, sino que nosotros lo que vamos a hacer es transformar los p-valores y observar los p-valores transformados. Y lo vamos a hacer pues utilizando pues esta forma de aquí, que simplemente es adaptar lo que vemos en los órdenes, en la comparación con cada uno de los alfa y diferentes, pues lo vamos a adaptar para que nosotros simplemente tengamos que ir a comparar con el alfa elegido, 0.05, 0.1, 0.01, el que sea. ¿Vale? Y además del método de Benjamini Horme, tenemos también el método de Benjamini y Ecutelli, que en el fondo lo que hace es un ajuste muy similar, utiliza otra corrección, digamos, pero en el fondo está haciendo un ajuste similar. ¿Vale? Y de nuevo, a nosotros lo que nos vamos a fijar es en los p-valores corregidos. Vale, para concretar un poco lo que vamos a hacer es ver un ejemplo donde no vamos a ver exactamente el software ni vamos a ver la parte, digamos, práctica. La veremos más en la última sesión de informática, en la práctica 6. ¿Vale? Ahora simplemente lo que quiero ilustraros es cómo funcionan estos métodos de control del error y en qué se traducen, digamos, a la hora de realizar un estudio. Entonces, para ello vamos a utilizar un estudio en el que se querían ver si habían expresiones de expresión diferencial en diversos tejidos, en concreto eran tejidos de cerebro y cerebelo entre personas con trisomía 21, síndrome de Down, y personas euploides con un número de cromosomas múltiplo de 23. ¿Vale? Entonces, la idea era ver si había realmente diferencias o no en los tejidos de cerebro y cerebelo. Los datos consisten en 7 muestras de cada grupo y lo que vamos a estudiar en total son 22.283 características de estas 14 muestras. ¿Vale? Cuando utilizábamos simplemente los p-valores originales sin hacer ninguna transformación, lo que se obtenía es que había un total de 21.381 que tenían la misma expresión, es decir, contrastes en los que no rechazábamos la hipótesis nula, y un total de 902 en los que sí se rechazaba la hipótesis nula. Esto, como ya comentamos en otras ocasiones, 902 genes expresados diferencialmente es un poco una barbaridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, necesitamos, el problema que tenemos aquí es que estamos trabajando con los p-valores originales sin ajustar para controlar el error. ¿Vale? Esto estamos cometiendo un montón de errores. Esto, en cierta manera, ¿os acordáis cuando os contaba el ejemplo del salmón, de los píxeles en una neuroimagen? Donde tenemos muchísimos píxeles, simplemente por casualidad es posible que algunos, en algunas muestras, nos den significativos. Y aquí pues nos podría estar pasando eso perfectamente, podríamos estar cometiendo un montón de errores. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar esos p-valores. Si los ajustamos con la corrección de Bonferroni, nos quedan solo 3 características con expresión diferencial, mientras que tenemos 22.280 que no tienen expresión diferencial. Fijaros que hemos reducido de 902 a 3 únicamente con expresión diferencial. Recordemos que, como ya os comentaba, el método de Bonferroni es una corrección fuerte de la FWR, lo que hace que sea un método muy conservador y que en muy pocas ocasiones vayamos a encontrar
diferencias significativas. Los genes que resultan implicados al hacer esta digamos, corrección de Bonferroni, ¿vale? Los genes que nos quedan implicados son estos tres que nos aparecen aquí. Ahora vamos a hacer otra corrección, que es la corrección de Hon, que también es una corrección fuerte, y obtenemos lo mismo. También solamente tres genes que se expresan de manera diferencial. De nuevo, si vamos a ver cuáles son los genes que se expresan de manera diferencial, pues tenemos exactamente los mismos que veíamos antes. Y de nuevo, como os decía, pues es que Holmes se comporta también de un modo muy conservador. Sin embargo, cuando nos vamos a la corrección de Benjamin y Hopper, que ya estamos trabajando con un control de la FDR, ¿vale? De la False Discovery Rate, ya nos encontramos que la expresión diferenciada está en 5 genes, es decir, ya no son 3, sino 5. Hemos aumentado a 2. Lo que os decía es una corrección un poco menos exigente. ¿Qué sucede? Que de esos 5 genes tenemos 3 que coinciden exactamente con los genes que habíamos estado viendo en las correcciones anteriores y se añaden otros 2 genes más. Simplemente decir que aquí aparecen como si fueran 6 genes, pero es una cuestión simplemente de notación porque estos dos tienen distintas anotaciones, que eso es lo que estudiamos en la práctica 4, distintas anotaciones en términos de la sonda y en términos de la codificación símbolo. Entonces, bueno, pues por eso nos aparecen 6, pero realmente los que son diferentes son 5 genes. Y nada, esto será un poco un ejemplo de lo que puede pasar con las distintas correcciones. Bueno, pues las correcciones que son menos fuertes nos van a permitir encontrar a lo mejor un número mayor de genes implicados, pues luego habrá que estudiar si realmente eso tiene sentido o no. Esto es una primera aproximación. Al final lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando yo hago este tipo de contrastes, en el fondo, aunque yo corrija, cuando tengo tantos contrastes puede ser que simplemente esté obteniendo cosas al azar. Entonces es muy importante que el control sea fuerte y además que haya después que estemos seguros, digamos, que podamos corroborarlo, pues o bien con fuentes de datos de validación o con otros métodos, como ya comentábamos en el primer tema de diseño de experimentos. Y con eso un poco tendríamos lo que os quería contar de comparaciones múltiples.